Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, y para aquellos que siguen de cerca las celebridades turcas, este título, Bomba Hande y Kerem, se acabó el amor, probablemente les suene a música, o quizás a un concierto desafinado. Vamos a desgranar todo lo que ha pasado, que se dice, que sabemos y que especulamos sobre la supuesta ruptura de esta pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Prepárense para un análisis jugoso, pero siempre con el respeto que se merecen las personas detrás de los titulares. Y antes de que nos pongamos manos a la obra, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, análisis y curiosidades. Un clic que nos ayuda un montón. Así que, como les decía, la noticia ha explotado como una bomba. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó corazones en Çengelkapı, y que traspasó la pantalla para convertirse en una de las parejas más queridas de Turquía, aparentemente ha llegado a su fin. Las redes sociales y los medios de comunicación turcos han estado ardiendo con esta información, y los fans están divididos, algunos con el corazón roto, otros esperando una confirmación oficial, y algunos ya pasando página. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Estamos ante una crisis pasajera o es el adiós definitivo? Lo primero que debemos recordar es que Hande y Kerem se conocieron en el set de rodaje de Çengelkapı, donde sus personajes, Eda y Serkan, vivieron un romance épico. La química entre ellos era tan palpable, tan genuina, que era imposible para los espectadores no fantasear con la posibilidad de que esa conexión trascendiera el ámbito profesional. Y efectivamente así fue. Poco a poco empezaron a aparecer juntos, a compartir momentos en redes sociales, y la confirmación de su relación fue celebrada por miles de seguidores. Se convirtieron en la pareja goals por excelencia, con un estilo de vida glamuroso, viajes exóticos y una complicidad que irradiaba en cada aparición pública. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la vida privada de las celebridades está bajo constante escrutinio. Y en las últimas semanas, los rumores de distanciamiento empezaron a tomar fuerza. Al principio eran comentarios sutiles, ¿dónde está Kerem en la última foto de Hande? ¿Por qué no se comentan las publicaciones como antes? Pequeñas señales que para los ojos más entrenados en el universo de la farándula, parecían indicar que algo no andaba bien. Luego los rumores se intensificaron. Se empezó a hablar de supuestas discusiones, de diferencias irreconciliables, e incluso de terceros en discordia, aunque esta última parte ha sido menos enfatizada y parece más fruto de la especulación que de hechos concretos. Lo cierto es que ambos han estado mucho más reservados en sus apariciones públicas y en redes sociales, lo que solo ha alimentado las conjeturas. Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la ausencia de publicaciones conjuntas recientes. Si bien es normal que las parejas no estén constantemente subiendo fotos, en el caso de Hande y Kerem, su relación siempre ha sido bastante transparente en redes, y esta repentina falta de interacción ha sido vista por muchos como una señal de alarma. Además, se ha mencionado que sus agendas de trabajo, ambos con proyectos ambiciosos y demandantes, podrían haber supuesto un gran obstáculo para mantener la relación. La distancia física, los viajes constantes y la exigencia de sus carreras profesionales son factores que, sin duda, ponen a prueba cualquier relación, por muy sólida que parezca. Sin embargo, es crucial recordar que toda esta información proviene de fuentes no oficiales, de rumores, de personas cercanas, que hablan anónimamente. Hasta el momento, ni Hande ni Kerem han emitido una declaración oficial confirmando o desmintiendo su ruptura. Y esto es importante porque en el mundo de la fama, a veces la ausencia de una negación no significa una confirmación. Puede haber muchas razones para su silencio, desde proteger su privacidad hasta querer resolver sus asuntos personales sin la presión mediática. Pero, ¿qué implicaría una ruptura para ellos? Para Hande, su carrera sigue en ascenso meteórico. Ha logrado consolidarse como una de las actrices más populares y con mayor proyección internacional de Turquía, con participaciones en eventos de moda importantes y acuerdos publicitarios millonarios. Para Kerem también la fama lo ha catapultado, y sus proyectos profesionales siguen adelante. Una ruptura podría significar para ambos un momento de introspección, de reajuste en sus vidas personales, pero con la certeza de que sus carreras, al menos por ahora, parecen estar en un punto muy sólido. Hemos visto parejas de celebridades que han pasado por rumores similares y luego han resurgido con más fuerza, y otra. Que efectivamente han decidido tomar caminos separados.
La verdad es que hasta que ellos decidan pronunciarse, todo lo que tenemos son especulaciones. Y aunque es tentador creer en el drama, es importante mantener la objetividad y el respeto. Los fans, por su parte, están divididos. Muchos expresan tristeza y desilusión, compartiendo mensajes de apoyo a ambos y deseando que encuentren la felicidad, sea juntos o por separado. Otros, sin embargo, son más pragmáticos y señalan que es una situación privada y que deben ser respetados. También están los que quizás ya sospechaban que la intensidad de su relación mediática podría no ser sostenible a largo plazo. Analizando el posible contexto, no es descabellado pensar que la presión mediática constante, la exigencia de estar siempre perfectos en público y las diferentes direcciones que sus carreras podrían estar tomando hayan podido ser factores determinantes. Las relaciones en el ojo público son inherentemente difíciles. Cada paso, cada palabra, cada gesto es analizado, interpretado y a menudo distorsionado. Por otro lado, también existe la posibilidad de que todo sea una campaña de marketing, una forma de mantener el interés en ellos y en sus futuros proyectos. Aunque suena un poco cínico, en la industria del entretenimiento, todo es posible. Sin embargo, dada la naturaleza de su relación y la forma en que se mostró al público, parece poco probable que hayan orquestado una falsa ruptura. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha generado un gran revuelo y ha puesto de manifiesto cuánto importan estas parejas a sus seguidores. La conexión que establecieron a través de la pantalla y luego en la vida real ha creado un vínculo emocional con miles de personas. Ahora, para ir resumiendo un poco todo lo que hemos abordado en este vídeo. Hemos hablado de la supuesta ruptura de Ander Zel y Kerem Bürsin, una pareja que se consolidó gracias a la exitosa serie Senkalkam. Los rumores se han intensificado debido a la menor interacción en redes sociales y a la falta de apariciones públicas conjuntas, alimentando las especulaciones sobre problemas en la relación. Si bien no hay una confirmación oficial, la ausencia de comentarios ha hecho que muchos den por hecho el fin de su romance. Hemos analizado los posibles factores que podrían haber contribuido a esta situación, desde la presión mediática hasta las exigencias de sus carreras. Y lo más importante, hemos subrayado que hasta que ellos no se pronuncien, toda esta información sigue siendo un tema de especulación. Es fascinante ver cómo la vida de dos personas, aunque sean famosas, puede generar tanto interés y debate. Pero al final del día, son ellos quienes viven sus vidas y toman sus decisiones. Les agradezco enormemente por haberme acompañado en este análisis y por su paciencia para escuchar todas estas especulaciones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que es una ruptura definitiva o solo un bache pasajero? ¿Qué opinan de la presión que enfrentan las parejas de celebridades? Déjenme sus opiniones y comentarios abajo, que siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido, o simplemente les ha sacado de dudas, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también siguen a Ande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Ese botón rojo es su pase directo a más contenido como este, y a nosotros nos ayuda un montón a seguir creando vídeos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.